Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a presentaros no un vídeo, sino una trilogía de vídeos que van a tener todos un nexo común. Un nexo común que es muy importante y que os va a resultar útil, no, lo siguiente, tremendamente útil. Porque el hilo conductor de los vídeos que vamos a hacer van a ser exactamente tres, como las series estas de Netflix, muy cortitas y muy yendo al grano. Van a ser vídeos que van a tratar sobre cómo os tenéis que comunicar con vuestro perro. Es muy importante. La mayor parte de problemas del día a día que tenéis con vuestro animal vienen por no saber comunicarse bien con el perro. ¿De acuerdo? Para ello, en este primer vídeo os voy a hablar de cómo tenéis que hablar a vuestro perro. Es muy importante, parece absurdo, pero cometemos tantísimos errores al dirigirnos al perro que hacen que tarde o temprano el perro no nos entienda. En el segundo vídeo que irá a continuación, que se grabará para el día siguiente, pues hablaremos de qué palabras va a entender el perro y cómo le tienes que educar a entender esas palabras, porque esto va a ser fundamental, muy importante. Y por último, en el tercer vídeo, te voy a dar una serie de consejos para que sepas ponerle el nombre a tu perro. Tú puedes llamar a tu perro como quieras, ya lo verás en ese vídeo, pero cometemos tantísimos errores al ponerle un nombre que hace que tarde o temprano el animal no nos entienda. Errores tan básicos que os van a sorprender, como utilizar algunas vocales en su nombre. Os enseñaré qué vocales, por ejemplo, jamás deberíais utilizar en el nombre de un perro. ¿De acuerdo? Son cosas que son pequeñas cositas, parecen poco importantes, pero que luego en la práctica tienen una importancia fundamental. Pues no me enrollo más y empezamos con el primero. Ante todo quiero agradecer la idea de hacer esta trilogía, me la dio un seguidor del canal que me encontré ayer por casualidad, me reconoció, yo a él evidentemente no lo conocía, en un pueblo que se llama Peñíscola, en Castellón. El seguidor se llama Jorge y si estás viendo, pues di hola aquí en los comentarios para que vean que no me invento nada. Bueno, pues vamos por lo primero. ¿Cómo debéis hablar a vuestro perro? Esto es muy importante. Es muy importante porque el perro es muy inteligente, la mayoría de perros lo son, pero si no sabes comunicarte con él, si no sabes hablarle, no te va a entender, tan sencillo como eso. Y te voy a explicar en 7 pasos cómo debes hablarle para que este grado de comprensión sea máximo. Lo primero que tienes que hacer siempre para comunicarte con tu perro, parece obvio, pero a veces lo olvidamos, es captar su atención. Y para captar su atención, lo primero es llamarle por su nombre. En el tercer vídeo de esta serie te explicaré cómo tienes que llamar a tu perro. Y al mismo tiempo que pronuncia su nombre, acompañar siempre su nombre con un gesto visual. Parece mentira, pero el perro aprende antes a responder a los gestos visuales que a la voz humana, aunque luego verás que tienen gran capacidad de aprender muchísimas palabras. Pero a lo primero que responden siempre es a un gesto, es decir, el nombre X, Kira, Thor o como quieras llamar a tu perro, acompañada, por ejemplo, con un gesto de tu mano. Siempre el mismo. No vayas cambiando de gesto ni sobre todo de pronunciación. La pronunciación debe ser siempre en el mismo tono. Si al perro no lo conoces y quieres llamaros atención, la mejor manera, al ruido que mejor responden o al sonido que mejor responden para llamar su atención, es siempre a los sonidos de naturaleza plástica. Por ejemplo, apretar una botella de plástico vacía es algo que emite una frecuencia de sonido que el perro capta enseguida su atención, mucho más fácil que con un grito, con una palmada, etcétera, etcétera. Luego, el segundo paso es que decidas qué vocabulario vas a emplear con tu perro. Las palabras van a ser fundamentales. Me detendré más en el vídeo que sigue a continuación, pero debes entender que con independencia del idioma que hables, francés, español, catalán, vasco, lo que quieras, deben ser siempre las mismas palabras para la misma acción que quieres que realice tu perro. No te olvides nunca, nunca de practicar el refuerzo positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que hayas llamado a tu perro o que hayas ejecutado con él
algún tipo de orden y el perro responda adecuadamente a lo que tú previamente le has enseñado o le quieres enseñar, debes siempre potenciar el haberlo hecho bien. No hace falta que le des cada vez un trozo de salchicha o eso, simplemente los perros responden casi también al alimento, responden pues con una caricia o con un reconocimiento positivo por tu parte. No riñas al perro. Este es el cuarto paso y es fundamental. Cuando el perro hace algo mal que no nos gusta, por ejemplo se ha orinado en la alfombra o en la cama o vete a saber lo que ha hecho el perro, si te pones nervioso o nerviosa, empiezas a gritarle y tal, el perro no entiende, se le va el oremus, que digo yo, no liga una cosa con otra. Y es más, en la mayoría de casos se asusta y lo poco o mucho que hayas podido invertir en enseñarle a tu perro se va perdiendo enseguida por una mala bronca. Intenta siempre, antes de riñir al perro, comprender por qué ha hecho eso. Los perros no hacen las cosas por hacerte la puñeta, que digo yo. Simplemente hacen los gestos, pues a lo mejor porque tienen un estrés, algo muy importante que te explicaba también en este vídeo, por ejemplo, porque tienen alguna patología en las vías urinarias, una infección de orina que hacen que se orinen sin darse cuenta en muchos sitios. Intenta comprender y luego practica la orden negativa. No hagas esto, con la palabra que previamente hayas elegido para manifestarle tu desaprobación. El secreto para todo esto, para que te obedezca y comunicarte adecuadamente con el perro, es repetir, repetir, repetir. No se trata de que te tires horas y horas, pero que sí que practiques durante periodos de 15 minutos. 15 minutos es el tiempo estipulado medio en el cual tú puedes mantener activa la atención del perro. En esos 15 minutos repite la orden, repite la palabra y premia al perro. Una vez pasado ese tiempo, déjalo descansar y al cabo de un par de horas sigue con el ejercicio de adiestramiento. Es lo más sencillo. No te tires un día un montón de rato y al día siguiente no hagas nada. Se trata de repetirlo. Y de verdad, la repetición, la constancia es la madre del éxito en estos casos. Observa siempre, y esto te ayudará mucho a ti, la respuesta que va a tener el perro a tus órdenes y a tus gestos y a tus acciones. Es importantísimo que conozcas el lenguaje corporal del perro y no es fácil. En veterinaria hay una asignatura entera explicándonos a todos los veterinarios del mundo a entender el lenguaje de los perros. Es una asignatura que se llama propedéutica. Es muy difícil darte en un solo vídeo todas las pautas para entender el idioma de los perros. Aquí te daba las más importantes, pero si os interesa el tema y queréis profundizar, me lo hacéis saber en ese vídeo y os preparamos vídeos más adecuados que profundicen más en el tema. Y por último, es el último paso, cariño y comprensión. Piensa que los perros, el perro más inteligente no deja de ser, con independencia de la edad que tenga, como un niño de 2 años. Y tú a un niño de 2 años o una niña de 2 años, ciertos tipos de comportamientos no vas a tener nunca con él, ¿verdad? Pues con el perro pasa igual. Por mayor que sea, tiene un grado de inteligencia que no se puede comparar al 100% con el nuestro. Aunque la verdad es que hay ciertas personas que lo tienen tan bajo que podríamos decir que sí. Pero bueno, hay que plantearse y ponerse en la piel de nuestro animal. Y es una personita o un animal de una edad muy limitada. ¿De acuerdo? Pues como os decía, aquí os dejo el segundo vídeo de esta trilogía donde os explico qué palabras puede entender un perro y cómo debéis ejecutar este tipo de palabras. ¿De acuerdo? Pues venga, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.